Gracias por continuar con nosotros en este espacio Foro Más Latino. Transmitimos para ustedes desde la ciudad de San Bernardino, en el sur de California. Y pues estamos hablando acerca de lo que son los braceros, estos ex trabajadores agrícolas, quienes llegaron en el 1942 a esta nación. Le quiero dar la despedida al señor Ignacio Serna, quien estuvo anteriormente con nosotros, y también al señor José Ponce. Ellos fueron braceros a que llegaron a esta nación. Y ahora le doy la bienvenida a la señora Consuelo Díaz, que su papá fue bracero aquí en los Estados Unidos, y el señor Enrique García, quien también es hijo de bracero. Y pues a la señora Rosa Marta Zárate, que nos está acompañando en este programa. Señor Enrique, díganos, ¿qué le contaba a su papá cuando él era bracero? ¿De qué hablaba cuando con venía usted? de bracero, pues dice que los trataban mal, sufrían mucho por cuestión en los campos que les tocaba, pues no les daban nada de caso. ¿En qué años vino su papá aquí? ¿En qué años estuvo aquí? Bueno, él vino en 1954. ¿En qué trabajaba? ¿Qué le decían? ¿Qué cultivos? Él trabajaba en el tomate, en la lechuga, en el brócoli, repollo, así todas las clases que hay en el campo. Cuando les enviaba dinero a México, pues ustedes estaban contentos y usted fue viendo esa situación que se vivía bien en Estados Unidos y usted decide venirse para acá, para Estados Unidos. Bueno, yo me vine cuando tenía 17 años. Y también trabajó en el campo. Sí, yo desde la edad de 17 años que me vine, incluso a mí aquí no me querían dar trabajo, me querían mandar a la escuela porque no tenía la edad, que tenía que entrar a la escuela. ¿Y en qué trabajó usted aquí? En el campo. ¿En qué actividades, en qué cultivos? En el cortito ese que estaba mencionando. Usted es el cortito para la gente que no sabe, es ese asadón chiquito, que precisamente en aquellos años la gente se cansaba mucho y no se los querían quitar. Querían que lo siguieran utilizando. Sí, ¿Por qué era esa insistencia de querer usar ese asadón chiquito? Bueno, porque en esa cosa con el asadón chiquito no estropeaba uno las matas. Pero los que sufrían eran ustedes. Bueno, pues por la espalda. ¿Cómo salía? Dígale a la gente, ¿cómo salía después de una jornada de estar con ese asadón chiquito? Duraba uno media hora en un surco más o menos, tratando como de a milla, sin agacharse. Digo, sin levantarse. A ver otra vez. ¿Cómo? ¿Una milla? Más o menos. ¿Agachado? Agachado, sin levantarse. ¿Y cuando se levantaba, qué sentía? No, pues se levantaba uno revolcándose en la orillita del surco. ¿Y detrás un capataz, detrás de usted, porque se levantaba, qué pasaba? Bueno, sí, porque pues a veces dice, bueno, ¿cómo andas? Y yo, no, bien, pero como ese era contrato, entonces le decía a uno, es que nosotros no podemos trabajar así, si tú andas aquí, dije, déjanos solos, porque es contrato. Fuera por horas, pues entonces eso era otra cosa. Pero cuando era contrato, no tenía que él andar allí. ¿Había baños en ese entonces? Sí había, lo tenían. ¿Permitían descansos? No, pues descanso. ¿Cuántas horas trabajaba usted? Bueno, cuando yo trabajaba por horas, trabajábamos 10 horas. 10 horas. 10 horas, sí. ¿Agachados, te imaginas? Pues no lo creo, sinceramente. No lo pero creo. si fue cierto, pues 10 horas. Soy muy incrédulo, pero una milla agachado con ese aparatito. Mire, era cierto. En Stockton, California, yo entré a trabajar ahí. ¿Y eso ya cambió? Finalmente ese asadón chiquito ya cambió. Ya ahora sí se les permiten trabajar con otro tipo de Bueno, sí, porque materiales. cuando César Chávez hizo ese trabajo, nosotros nos anduvimos con César Chávez para que cambiaran todo esto del cortito, que sí cambió. Ahora le quiero dar la bienvenida a la señora Consuelo Díaz. Su papá, le dije, fue bracero. Ellos son del estado de Durango. Consuelo, la misma pregunta. ¿Qué experiencias le platicaba su papá a usted? Pues mi papá trabajó en el algodón, que es el trabajo más duro, ¿verdad? Y también en el dátil y en la lechuga. Pero no hay como el algodón. Sí. El algodón definitivamente es un cultivo difícil de cosechar, difícil de trabajar. ¿Qué atropellos e injusticias le comentó su papá? Pues todos los que ha habido, sí, por haber, dice. Como díganos uno. Pues los fumigaban, no había agua, pues todo lo que ellos han dicho es lo mismo por todos lados. Una cosa interesante que a los braceros no se les ha dado ese 10% de su salario, que eso se iba para un fondo de ahorro, no se les dio
a estas personas y es precisamente por eso que la señora Rosa Marta ha encabezado esta lucha para denunciarlo y para tratar de que se les dé, para que se les regrese este dinero. Quiero decirle que al señor Ignacio, a las personas que estuvieron anteriormente con nosotros, a ellos sí se les dio, pero no se les dio ese dinero, ese 10% de su salario, sino que se le llama un apoyo. Díganos la diferencia entre ese apoyo que les da el gobierno, que decide, bueno, finalmente les vamos a dar este dinero, pero no es el 10% del fondo de ahorro. Como que les dieron un atole con el dedo. Atole con el pan. A ver, esa no me la sabía. Yo más me sabía atole con el dedo. A ver, explíquenos eso, atole con el pan. Bueno, porque es el partido que está ahorita en turno. Oh, ¿no? Ya. Entonces, atole con su pan. Mire, el fondo de ahorro supuestamente debe estar en el banco, porque no se los han regresado. Desde el 42 al 64 se fueron rebajando 10% de cada uno de los trabajadores de su cheque y supuestamente cuando iban a regresar a México se les iba a ir entregando. Resulta que el dinero se entregó, Estados Unidos supuestamente entregó el dinero a México, México con aquel grupito de presidentes. Díganos los pues nombres. Los presidentes, desde Roosevelt hasta Salinas, todos esos presidentes del PRI se quedaron callados con el fondo de ahorro de los braceros. Nada más en 3 años, 43, 44 y 45, fueron 18,000 millones de dólares que se transfirieron de Wells Fargo al Banco Nacional de México. Nada más de 3 años, del 43, 44 y 45, pero fue hasta el 64. Nada más, ese reporte lo encontramos en uno de los archivos. Bueno, cuando nosotros comenzamos a organizar el movimiento, y yo siempre repito que no fui la pionera en iniciar el movimiento, fueron otros líderes en Guanajuato, en Michoacán, aquí en Estados Unidos, etc. Entonces, ese fondo de ahorro resultó que cuando comenzamos a organizar a los braceros, lo reclamábamos, el fondo de ahorro, el pago del 10%, o que el gobierno negociara con los braceros una cantidad razonable. Pero resulta que se fueron haciendo patos, llegó el gobierno de Fox, no reconocían el fraude en la deuda, resultó que nos metimos a su rancho, al rancho del presidente Fox, en el 2002, y resulta que fue a partir de la invasión al rancho de Fox por más de 1,000 braceros que este fraude salió a la luz. ¿Y cómo se organizaron? ¿Cómo convocaron a 1,000 braceros? ¿A través de qué? Porque desde el 1998-99, los distintos líderes en varias partes del país comenzaron a organizar grupos en las distintas rancherías, en los estados. Ahorita hay braceros organizados en todo el país. En todo el país. Más o menos, ¿cuántos braceros existen? Porque muchos ya murieron, pero ¿cuántos hay? Bueno, porque tenemos braceros de Estados Unidos que se quedaron aquí y braceros en México. Mire, si los juntáramos, ¿cuántos estaremos hablando? Supuestamente no hay cifras así exactas hasta ahorita, porque se maneja 4 millones, 5 millones, 2 millones y medio, 3 millones. Lo que más se aproxima son de 3 a 5 millones de braceros. Muchos de ellos han muerto, no sabemos porque ahorita todos son de 80, 90, 79, 78 años de edad, de hasta 103 años. Ayer se nos acaba de morir uno que tenía 103 años. Entonces, esos millones de braceros y sus familias, pues ahorita no sabemos cuántos viven, cuántos se han muerto, pero de los que hemos nosotros estado organizando desde el 2009 que yo comencé el movimiento hasta la fecha, son más de 140,000 que están reclamando el apoyo social que Fox se sacó de la manga para evadir el pago del fondo de ahorro. ¿Y a cuánto asciende ese apoyo? A 38,000 pesos. ¿Y ya ¿Cómo salió ese muchos dinero? Ya lo han recogido, ya lo han recuperado. Hasta la fecha se cree que 140, 150,000 braceros van a reclamar o calificaron por la ley del fideicomiso que se estableció en el tiempo de Fox
Ese fideicomiso es excluyente, injusto. ¿Por qué? Porque les piden documentación para probar que fueron braceros con documentos expedidos en Estados Unidos. Muchos de ellos los perdieron, se los quitaron al cruzar, etcétera. 140, 150 mil calificaron para ese fondo, a ese apoyo social de 38. Pero que a final de cuentas no es el 10%. No es el 10%. No es el fondo de ahorro, es como una limosna, una migaja que se le está dando a los braceros. Y lo peor de eso... Pero ni priistas ni panistas hicieron nada. No, y lo peor de eso, que en el recibo, cuando les entregan 38 mil pesos, ponen una cláusula que dice que al recibir este dinero, yo no reclamaré, ni ahora ni en el futuro, a ninguna dependencia del gobierno mexicano, el fondo de ahorro. ¿Qué van a hacer ustedes para repudiar ese fondo de apoyo? ¿Qué van a hacer ustedes, usted como líder de este movimiento? ¿Cuál es el plan para decirle al gobierno, ya sea que sea un gobierno priista, el que va a estar próximamente, o un gobierno perredista, que aún todavía no se sabe quién va a ser el presidente de México, pero cuál es el plan de usted como representante de los braceros? El plan tiene varias líneas de acción. Una, denunciar a Calderón porque ha dicho que ya les va a pagar a todos, que ya les pagó a todos, que él fue el presidente que pagó. No es cierto, son mentiras. Ni fue el primero, ni les ha pagado el fondo de ahorro, porque acá en Estados Unidos menos. Esa es una línea, denunciar eso. La otra es llevar ante los tribunales internacionales esta denuncia. La otra, la próxima, el 10 de agosto del 2012, llevamos a Corte Federal la demanda para reclamar el 10%. Ya tenemos la fecha. ¿El 10 de agosto dónde va a ser esto? En la Ciudad de México. Vamos a ir a la Corte a llevar el documento de denuncia. Ya ganamos los primeros amparos, ya vamos a la denuncia. Vamos a estar al pendiente, Rosa Marta, acerca de esta próxima denuncia el 10 de agosto. Quiero decirle a nuestra audiencia de Foro Más Latino que el número de teléfono para comunicarse directamente con Rosa Marta Zárate es el 909-246-4603, o también la pueden encontrar en la Librería del Pueblo, en lo que es el Carrusel Mall, en la ciudad de San Bernardino. Le reitero, por si usted quiere más información y quiere unirse a este movimiento de los braceros, o conoce a alguien que su papá o que su abuelito fue bracero y quiere recuperar este fondo de ahorro, comuníquese al 909-246-4603. A propósito, ¿a su papá le dieron ya ese fondo de ahorro? ¿Le dieron ese apoyo? No. ¿A su papá? A mi papá sí. ¿Sí se lo dieron? Sí. Bueno, pero usted también está integrada, se va a integrar porque no está satisfecha, sí, no está de acuerdo sí. con esto que están haciendo. No. Su papá ganó un 10% y quiere que se le regrese. Sí, claro que sí. Bueno, les voy a agradecer mucho por haber estado en este programa de Foro Más Latino. A la señora Rosa Marta Zárate le voy a pedir que nos interprete otra de sus canciones en el siguiente segmento. Sí, gracias. Vamos a una breve pausa, pero ya regresamos a este espacio. Foro Más Latino, no le cambie.